aquí es donde vemos esto de la sensación y la percepción. Sensación, entonces, hay una respuesta frente a un estímulo, que este estímulo es recogido por los 5 sentidos. La percepción es un proceso mental. Esto quiere decir que es la respuesta de lo que lleva los 5 sentidos a nuestro cerebro. Se procesa, se percibe, entonces acá en el proceso mental hay una interpretación, se comprende el estímulo, hay una señal sensorial, es decir, la que llevan los órganos, y luego pues hay una vinculación en cuanto a lo psicológico, es decir, en cuanto a lo que creemos sentir, en cuanto a lo que creemos estar viviendo, ¿sí? A eso es una percepción. Sensación es, y quedémonos con esta información, sensación es lo que recoge, son los estímulos que recoge nuestros 5 sentidos. Percepción es el proceso mental, ¿sí? Es la interpretación de ese estímulo que está vinculado a lo que es la psicología de cada persona, es decir, las creencias que tenemos, lo que creemos sentir, ¿sí? De repente yo ahorita estoy sintiendo frío, pero esa es mi creencia. Y usted puede decir, no, profe, es que hay calor. Esa es su creencia. Entonces, a eso va relacionado que es el sistema psicológico de cada quien, es la interpretación que le damos al entorno. Y aquí es donde entendemos de repente cuando nosotros, para nosotros es algo muy fuerte lo que pasó, pero otra persona pues es muy normal lo que pasó. Y es ahí donde nos dice, y por eso te asustas. Y en lo que estás vos, no tengas pena, no tengas miedo, venite. Porque su percepción es muy diferente, la de usted, la mía, la de todos. Tenemos la mayoría una diferente percepción de esas sensaciones, es decir, un proceso mental diferente. Y aquí es donde entonces ya vamos entrando que cómo transformamos la información en impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que hacemos esto? La percepción es una combinación, ¿sí? Aquí es lo que yo les decía, percepción, es decir, el proceso mental, es las creencias que tenemos. Entonces, la percepción es una combinación de información de nuestros sentidos, experiencias previas, también es la interpretación del encéfalo, existe una motivación, hay valores, hay cultura, hay expectativas, estilo cognitivo, personalidad. Todos estos factores son los que nos ayudan a comprender, de repente a tener miedo, de repente a tener una reacción totalmente temerosa o una reacción totalmente pues tranquila, ¿no? Una tranquilidad, pero va a depender de nuestra percepción, que repito, es muy diferente la de todos, ¿sí? Por eso muchos hacia algunas cosas le tenemos miedo. Por ejemplo, hay quienes que le tienen miedo a los perros, porque la percepción es de miedo. Mientras que otros dicen, ay, tan miedoso que sos. Sí, pero la percepción de él es tranquilidad. Y es aquí donde las experiencias previas juegan un papel importante. Seguramente si tengo miedo es porque ya tuve una experiencia y no fue muy buena, ¿sí? Entonces mi percepción ante ese estímulo va a ser precisamente de miedo. Pero si mi experiencia, por todo lo contrario, fue muy agradable, mi experiencia previa, pues nunca le voy a tener miedo al perro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso es la percepción, que es una combinación de estos factores. Entonces, vemos acá y continuamos que acá seguimos observando que el proceso básico, ¿sí? El proceso básico de esto de la célula receptora, cómo es que se convierte esos estímulos, ¿sí? Acá estamos viendo que cómo se convierte la información en impulsos nerviosos. ¿Cómo la convertimos? Pues primero hay una energía, luego hay una célula que recibe esa sensación, ya vimos esa parte de sensación. Luego, el área de la corteza viene y lo procesa. Eso es el proceso básico de lo que es una señal convertida en un impulso nervioso. Está la energía, a esa energía le llamamos sensación.
por medio de los sentidos. Luego, esas células, las receptoras, recogen la información que son los nervios y la llevan al área de la corteza, es decir, al cerebro. Y ahí es procesada entonces. Y a ese procesar, ya sabemos que se le llama percepción. Entonces, la sensación está acá, es la que nos conecta los 5 sentidos. Y la percepción es la que está en el cerebro. Entonces, aquí en medio vamos a notar que está ese impulso de energía, ese impulso nervioso. En medio, ¿sí? Se recoge, llega el impulso a lo que es el cerebro y ahí se procesa y se convierte en una percepción, ¿sí? Quedémonos con esa información porque nos va a seguir sirviendo más adelante. Veamos entonces, y aquí está precisamente la corteza cerebral, el cerebro. Recuerde que acá tenemos núcleos específicos de cada uno de los sentidos, ¿sí? Está bien organizado nuestro cerebro. No es de que esté regado y que a ver dónde se encuentra la información. No, es definitivamente una organización bastante agradable la que tenemos en el cerebro. Ahí vemos la visión, que está en la parte occipital. En la parte frontal vemos que está el gusto. En la parte parietal, es decir, del lado, está el núcleo del olfato, el núcleo de la audición y el tacto, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver estos núcleos. Ahí es donde llega el impulso nervioso y aquí en el cerebro es donde está ya la percepción, ¿sí? La percepción. Sensación llega por el impulso eléctrico. Luego de esto, ¿cómo identificar el encéfalo? ¿Cómo identifica el encéfalo, es decir, nuestro cerebro, las variaciones? Es distinta, las diferentes modalidades sensoriales, como la visión, el olfato, ¿sí? Entre los 5 sentidos. ¿Cómo es que identifica entonces el cerebro esta variación? ¿Cómo hace la discriminación cuando es del tacto, cuando es de la vista, o cuando es del olfato, o cuando es del gusto? Pues la señal son transmitidas por canales diferentes. Por eso es de que hace la identificación el cerebro, hace la discriminación de esas sensaciones, porque lo hace por canales diferentes, así como hay un canal para la audición, hay un canal para el tacto, un canal para el gusto, ¿sí? Son totalmente canales diferentes, codificadas de manera distinta, ¿sí? Así como hay canales diferentes, esto en el cerebro se codifica diferente. Ya vimos el cerebro, ¿no? Que está el núcleo del olfato, de la vista, del tacto. Entonces, a eso hace referencia que es codificada de manera distinta. Descarga las células receptoras en mayor o menor grado. Intensidad del impulso nervioso. Entonces, aquí vamos a comprender dos cosas para poder ir viendo lo que es la adaptabilidad sensorial. Es bien importante que comprendamos esto porque es básico para saber cómo nuestro organismo se adapta al entorno. Entonces, la descarga de las células receptoras es mayor o menor. A eso, de mayor o menor intensidad en el impulso nervioso, lo vamos entonces a ir conociendo como umbrales sensoriales, ¿sí? Es decir, por fuerte o débil que sea, a esa fuerza, a esa energía con que llega ese estímulo al cerebro para ser procesado, se le llama umbral sensorial, que puede ser mayor o menor, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cuando nos empieza a doler la cabeza, ahí el umbral sensorial es menor. Cuando decimos, no, es que me duele o como que me quisiera doler la cabeza, decimos, ¿no? En algunas ocasiones, como que me quisiera doler, decimos, pero realmente nos está doliendo. Lo que pasa que el umbral sensorial es bajo, ¿sí? Es una mínima percepción, pero con el pasar de las horas, con el pasar del tiempo, pues de repente ya nos duele un poquito más. Entonces, ese umbral sensorial ya es mayor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a conocerlo por nombres. El mayor y el menor, ¿cómo se llama? Vamos entonces a conocer que existen dos umbrales sensoriales. Recordemos que esto del umbral sensorial es la mayor cantidad con que llega ese estímulo, ¿sí? Con la fuerza con que llega ese estímulo a nuestro cerebro. Por eso dice, descarga de las células receptoras en mayor o menor grado, intensidad del impulso nervioso. A esa intensidad del impulso nervioso se le llama umbral sensorial. Recuérdelo, ¿sí? Quédese con esa información. Anótelo por ahí,
anote ahí en su cuaderno que a ese impulso de energía, fuerte o débil, se le llama umbral sensorial, ¿sí? Se le llama umbral sensorial. Entonces, la intensidad del impulso nervioso, llamado umbral sensorial, existe en dos tipos. Esa intensidad del impulso, es decir, ese dolor, se interpreta desde el umbral absoluto y el umbral diferencial. Vamos a ver cuál es el umbral absoluto y cuál es el umbral diferencial. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál será el mayor y cuál será el menor? Porque el umbral es eso, umbral del dolor, umbral de intensidad, es decir, la potencia con la que llega ese estímulo al cerebro. Cuando de repente hay frío y sentimos bastante frío, ¿no? Decimos, tengo demasiado frío. Lo que está pasando es de que ese impulso está llegando con fuerza, es decir, ese umbral sensorial es absoluto. Veamos entonces. Ok, entonces el umbral absoluto y diferencial es esa potencia de estímulo. El umbral absoluto es la intensidad mínima, ¿sí? Es la mínima cantidad del estímulo, es decir, cuando el dolor, el frío, el estímulo, el olor nos llega en mínima parte, cuando decimos, acá como que huele a, ¿sí? Entonces, ese es el umbral absoluto. El estímulo llega al cerebro en mínima parte de estímulo para ser detectado, ¿sí? Es poquito. Es una cantidad más pequeña para que nuestros sentidos puedan captarla. Varía dependiendo del nivel, naturaleza de la estimulación sensorial, ¿sí? Básicamente, entonces, el estímulo absoluto es la mínima expresión de ese estímulo, ¿sí? Es la mínima expresión del estímulo. Luego, vemos el umbral absoluto de una manera normal en cada persona, ¿sí? La modalidad sensorial, ya sabemos de que la sensación llega por medio de los 5 sentidos, que son llevados los estímulos al cerebro, a la corteza cerebral, y ahí se convierten en percepción. Es el procesar. Ahora, la modalidad sensorial entonces es la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Son las únicas modalidades, es decir, los 5 sentidos. Son las únicas modalidades sensoriales. Solo por estos órganos, por estas células, sentimos, tenemos esa sensación, ¿sí? Esa sensación que luego se convierte en percepción. Entonces, ¿cuál es el umbral absoluto? En la vista, la llama de una vela a una distancia de 50 kilómetros y la vemos pequeñita. Es un mínimo estímulo, pero la logramos visualizar, así como cuando estamos acá en la noche y miramos hacia el cielo, vemos las estrellas pequeñitas, pequeñitas. Ahí, entonces, es el umbral absoluto, una mínima luz, es decir, un mínimo estímulo. El tacto, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. En el tacto podríamos tener un umbral absoluto de el ala de una abeja que caiga sobre la mejilla desde la altura de 1 centímetro. Cuando nos cae algo acá y sentimos como un leve cosquillero por ahí. El olfato puede llegar a este umbral absoluto, es decir, el estímulo pequeño en una gota de perfume en una casa con 3 habitaciones. Queda un leve olorcito ahí, pequeñito. El gusto, una cucharada de azúcar disuelta en 9 litros de agua. Imagínense, 9 litros de agua, pues va a ser mínima la expresión. Va a ser el umbral absoluto, pues bastante pequeño, en 9 galones. Luego, de 9 litros, perdón. El oído, el tic-tac de un reloj a 6 milímetros de distancia. Cuando estábamos ahí de repente escuchando el pero muy pequeño. Entonces, básicamente el umbral absoluto es pequeño, ¿sí? Es mínima la expresión de ese estímulo. Veamos ahora cuál es el umbral diferencial. Recordemos que estamos viendo el tema de lo que es adaptabilidad, ¿sí? Adaptabilidad sensorial. Y aquí es donde ya vamos entendiendo cómo es que se adapta nuestro cuerpo, nuestro cerebro a todos esos estímulos. Y esos estímulos, con la potencia que llega, a esa potencia, ya sea mayor o menor, se le llama umbral de percepción, que ya vimos que hay umbral absoluto, que es la mínima experiencia de ese estímulo, la mínima expresión. Ahora, el umbral diferencial, por lo contrario, es la cantidad de cambio o intensidad necesaria para que pueda ser percibida.
varía de acuerdo con la intensidad del estímulo original. Es decir, aquí va en aumento, por el ejemplo que les daba del dolor de cabeza. De repente empieza con esto del umbral absoluto y pequeñito, y con el pasar de las horas, esto va aumentando. Ahí puede ser el umbral diferencial. Pasa de un umbral absoluto a un umbral diferencial. Se desarrolló la ley de Weber, ¿sí? En este umbral diferencial, la ley de Weber, un psicólogo alemán del siglo XIX. Entonces, Weber fue el que propuso esto del umbral, ¿no? Cuando mayor es el estímulo, mayor debe de ser el cambio para que pueda ser percibido, ¿sí? Cuanto mayor es el estímulo, mayor debe de ser el cambio para que pueda ser percibido. Entonces, ahí empezamos ya a entender la adaptabilidad, ¿sí? Por ejemplo, de repente cuando hay mucho frío, ¿sí? Hay mucho frío y estamos en nuestra casa y salimos a la calle, sentimos de golpe ese aire, eso helado, ¿no? Y nos quedamos así todos friolentos. Pero con el pasar del tiempo, ya nos acostumbramos y ya no sentimos tanto frío. Ahí es donde encontramos que el umbral diferencial, que es alto, por la exposición a ese estímulo, es decir, por la exposición al frío, va mermando, va bajando y ya se queda en un umbral absoluto. Quiere decir que es mínimo, que ya se siente menos, porque ya nos adaptamos, ¿sí? Entonces, veamos que el umbral diferencial, un ejemplo, ¿no? Si llevas un bulto de 24 kilogramos en la espalda y alguien añade unos gramos, pues no notarás la diferencia. Pero si añades un kilo más, imagínense, 24 kilogramos, y se nos coloca un gramo más, un gramito, no se siente la diferencia. Pero si se añade un kilogramo, que es más grande que el gramo, un kilogramo es un kilo, pues ya pesa más y ahí sí lo notamos, decimos, wow, ya pesa más, ¿no? Entonces, esto establece una relación entre el estímulo original y cualquier aumento, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver un ejemplo del umbral diferencial. Va creciendo y se siente según la intensidad. Entonces, Weber concluyó que el umbral diferencial es una fracción o una porción constante del estímulo original. Los valores de estas fracciones varían de manera significativa para los diferentes sentidos. Veamos entonces diferencias del umbral absoluto al umbral diferencial. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente el umbral absoluto es cantidad mínima de estímulo para ser percibido, mientras que el umbral diferencial es un cambio de estimulación más pequeño a ser percibido, es decir, va en aumento. Luego, el umbral absoluto varía dependiendo de la naturaleza de la estimulación sensorial, ¿sí? Varía dependiendo de la naturaleza de la estimulación sensorial, mientras que el umbral diferencial varía de acuerdo con la fuerza o intensidad del estímulo original. Y aquí vemos entonces en este cuadro comparativo cuáles son esas diferencias de un umbral a otro, ¿sí? Espero que esté quedándose con esta información y la esté anotando, ¿sí? Ok, seguimos entonces. Luego, ¿qué es la adaptación sensorial? Ya vimos la sensación y percepción. Sensación recoge los estímulos del ambiente y los lleva por el impulso nervioso al cerebro. Ahí entonces ya es una percepción. Dentro de esto, este estímulo puede llegar con mayor cantidad o menor fuerza, ¿sí? Mayor o menor fuerza. A esa fuerza que llega a la corteza cerebral se le llama umbral, ¿sí? Umbral de adaptabilidad. Este umbral sensorial, ¿sí? El umbral sensorial de adaptabilidad va a ser absoluto, un umbral absoluto cuando es mínimo el estímulo y un umbral diferencial cuando es grande el estímulo, cuando es fuerte, ¿sí? Ahora, la adaptación sensorial. ¿Qué es esto de la adaptación sensorial? Es un ajuste de los sentidos al nivel de estimulación, ¿sí? Se empieza a acomodar estos sentidos al nivel de estimulación que están recibiendo debido a una prolongada exposición a dichos estímulos. Lo que yo le daba de ejemplo de el frío. De un solo golpe entramos al frío y pues nos quedamos así, ¿no? Todos friolentos. Luego,
Al pasar de los minutos, poco a poco nuestro organismo se va adaptando hasta cierto punto que ya el umbral es diferencial, ¿sí? De diferencial se va a absoluto, ya es mínimo, ya sentimos menos. Por lo tanto, esta adaptación provoca un cambio en la sensibilidad de los receptores sensoriales, dependiendo del tipo de estímulo ambiental. La adaptación se produce cuando la persona se acostumbra a un estímulo. Y ahí vemos el ejemplo que hay una mano dentro de agua con hielo. Al principio vamos a sentir ese frío, pero con el pasar de los minutos, ya nuestra mano, es decir, el tacto, se acostumbra y ya no se percibe tan fuerte. A eso se le llama adaptación sensorial. Va a depender de la prolongación a este estímulo. Luego de esto, la percepción sublimal. ¿De qué se trata esto de la percepción sublimal? Todo mensaje, imágenes o sonidos emitidos por debajo de la percepción consciente. Entonces, aquí es donde de repente tenemos los mensajes subliminales que tienen algunas canciones, que tienen algunos colores, que tienen alguna publicidad, ¿sí? Percepción subliminal, es decir, un mensaje oculto para que nuestro inconsciente lo perciba. Por eso dice, es una imagen o sonido emitido por debajo de la percepción consciente. Usted no es consciente de la decisión que toma. Por ejemplo, aquí es donde entendemos por qué elegimos de repente vestirnos de un color, por qué elegimos una marca, por el color, ¿sí? Porque esto está por debajo de la percepción consciente y el inconsciente nos hace actuar, ¿sí? Nos hace actuar y tomar esa preferencia a ese producto o a esa canción o a ese estilo de vestir o a ese estilo de peinado, ¿sí? Entonces son percepciones subliminales. Recordemos que una percepción es a nivel cerebral, a nivel psicológico. Va a depender de las experiencias que usted haya ido teniendo en su pasado. Si fue muy agradable, pues le va a quedar bastante cómodo. Pero si le fue muy desagradable, es ahí donde reaccionamos y lo rechazamos, ¿no? Por las experiencias pasadas. Entonces, la percepción extrasensorial. Ya vimos la percepción, entonces, en cuanto al umbral del dolor, es decir, el aumento del dolor, que es absoluto y diferencial. También hay una percepción subliminal, un mensaje oculto que está por debajo de, es decir, escondido a lo que es la conciencia. Y el inconsciente lo toma para que nosotros lo procesemos. Por eso se llama percepción. Ahora, la percepción extrasensorial es una respuesta a un evento desconocido, no presentado a ninguno de los 5 sentidos conocidos. Es decir, extrasensorial van a ser las percepciones en las cuales jamás nuestros 5 sentidos han experimentado, ¿sí? Es algo oculto para nosotros. Y cuando vemos este evento que es desconocido y que nunca lo ha percibido nuestros sentidos, pues entonces vemos que es una percepción extrasensorial. Es una habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos, ¿sí? Es decir, esto de percepción extrasensorial, como bien lo dice, no son recogidos por nuestros 5 sentidos. Por eso dice que son desconocidos y que no los hemos sentido. Los sentimos de otra manera, los sentimos por otras formas, por eso son extrasensoriales, ¿sí? Luego de esto, entonces, una percepción extrasensorial, vamos a entender que es clarividencia, ¿sí? Es aquello, una conciencia de un objeto o evento desconocido, ¿sí? Como que visualizamos, aquí es donde vemos a los clarividentes, a los que hacen la telepatía y a los de la precognición. Entonces, ¿qué es la clarividencia? Es una conciencia de un objeto o un evento desconocido. Cuando dicen, tengo ciertas revelaciones, ¿sí? Ahí son los clarividentes, que tienen ciertas revelaciones. Luego, de la telepatía, conocimiento de los pensamientos y sentimientos de alguien más.
Es como cuando dicen, ah, me está leyendo el pensamiento. A eso se le llama telepatía, ¿sí? Un telépata, quien lee la mente o cree leer la mente y también siente lo que los demás sienten, ¿sí? Eso es la telepatía. Entonces, clarevidencia es las revelaciones que de repente alguien dice por ahí, es que yo vi que va a pasar esto, ¿sí? Eso es clarevidencia. Telepatía es prácticamente como quien dice, adivinarle el pensamiento, sentir lo que usted siente. La precognición, conocimiento previo de eventos futuros. Es decir, yo ya sé qué va a pasar con esto, ¿sí? Es ahí donde de repente vienen y los déjà vu, ¿sí? Un déjà vu es aquella sensación donde usted cree que ya estuvo, ¿sí? Donde usted cree que ya estuvo. Como cuando uno dice, ah, esto ya lo viví. A eso es una precognición, ¿sí? Es decir, un conocimiento de un evento futuro. Cuando uno siente, pero si yo ya estuve aquí, ¿sí? Recordamos eso. Es decir, un déjà vu. Pero aquí vamos a entender que estas tres percepciones extrasensoriales son parapsicológicas. ¿Se recuerda aquella clase donde yo le dije que era la parapsicología, que hay psicología y parapsicología, es decir, eventos fuera de la razón, ¿sí? Que a veces se ponen en tela de juicio, creer o no creer. Entonces, a eso es una percepción extrasensorial que son parapsicología. ¿Cuál es la parapsicología? Clarevidencia, telepatía, precognición, ¿sí? Es decir, no está dentro de la psicología. Por eso son percepciones extrasensoriales, ¿sí? Que se perciben de otra manera, no con los sentidos. No tienen nada que ver con la psicología, ¿sí? Entonces, cuando alguien le diga, mira, te voy a leer la mente, yo soy psicólogo. Mentira, no es psicólogo, porque recordemos que esto está fuera de la psicología, ¿sí? Son más que todo creencias, ¿no? Luego de esto, entonces, la percepción. Y aquí puede usted ver un par de imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta de donde están las dos caras, o bueno, esta que está en negro y blanco, la que le estoy señalando con el cursor. Usted seguramente, si la mira a simple vista, puede decir, ese es una copa, o son dos caras. Pero cuando la vemos detenidamente, nuestro cerebro percibe una cosa y la otra, ¿sí? Y así vemos esta otra imagen de acá, mire, donde usted de repente ve el rostro de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Pero cuando vemos, está compuesta de otros elementos, que dentro de ella hay otros elementos, ¿sí? Esta otra imagen, mire, donde está este otro personaje, ¿sí? Shakespeare, básicamente este es Shakespeare, pero si se da cuenta, aquí mire, donde está el cursor, hay una mujer, ¿sí? Una mujer con un vestido, pero que si la volvemos a integrar a lo que es la pintura completa, vemos que es parte del ojo, del oído, ¿sí? Esto es el oído, mire. Y si vemos acá en el ojo, pues es otro personaje y en fin. Y este que podríamos decir que es su mano, es un perro que está echado. Entonces, esa es la percepción, lo que le decía. Cada quien percibe lo que quiere percibir, lo que le conviene percibir, lo que su corteza cerebral le indica que ve, lo que su preconsciente le dice que haga consciente, ¿sí? Básicamente de eso se trata. Entonces, ya vamos terminando con el tema. La percepción entonces consiste en descifrar patrones significativos a partir de la información sensorial, ¿sí? Percepción consiste en descifrar patrones significativos a partir de la información sensorial. Recuerde, primero es una sensación, luego percibimos, es decir, interpretamos. No podemos interpretar sin no sentir nada, ¿sí? Entonces, percibir es dar sentido a la información sensorial. Ese es el proceso. Entonces, es bien importante que usted tenga ahí presente bien esta información para no tener, pues, ninguna confusión, ¿sí? ¿Qué es una sensación y qué es una percepción? Sensación es lo que recoge nuestros 5 sentidos y lo lleva al cerebro. Cuando ya está esa sensación en el cerebro, a ese procesar de la información,
para emitir una respuesta se le llama percepción. Ya es hacerlo consciente, ¿sí? Ya es hacerse consciente. Luego, ¿cómo se organiza la percepción? O bueno, ¿cómo se organiza la perceptualidad? Entonces aquí vemos, ¿no? Parte de una estructura y bien delimitada. Fondo, pues es aquello contra lo que aparece una figura. Entonces vemos acá, ¿no? Percepción está organizada, no eliminamos independientes, interrelacionados, la primera ley de organización perceptual, figura, fondo. Bueno, básicamente es un esquema para poder ir entendiendo lo que se acaba de abordar. Entonces, vamos a ver esta ley de Gestalt para poder percibir, ¿sí? Para poder percibir. Recuerde bien esta ley. Esta es la que vamos a ver hoy. La ley de la Gestalt, ley gestálica. Entonces, ¿en qué consiste la gestálica? Recuerde que estamos viendo sensación y percepción. Cómo nosotros interpretamos nuestro medio. ¿Qué creencias tenemos? Veamos de qué se trata esta ley de la Gestalt, ¿sí? La ley gestálica. Es una tendencia a las percepciones, cómo establecen inlaterablemente a pesar de los cambios en la estimulación sensorial, posición, distancia o iluminación. Ok, constancias perceptuales. Básicamente, nos vamos a quedar con esta información de la ley gestálica. La ley del Gestalt es hacer consciente de aquí y ahora. Ahorita importa este momento. Esa es la ley de la gestálica. La ley gestálica es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Hacer consciente lo inconsciente, es decir, sentir me garantiza a mí tener buenas relaciones. Sentir lo que debo de sentir aquí y ahora es la ley de la gestálica, ¿sí? Básicamente, ley gestálica es del aquí y el ahora. Entonces, la percepción de un objeto conserva el mismo tamaño sin importar la distancia desde la que se le ve, ¿sí? Por ejemplo, si usted de repente miraba, vamos a dar el ejemplo de las estrellas, de cuando vimos el umbral absoluto, cuando vemos un mínimo estímulo, pero no porque usted lo mire pequeño, no porque usted o nosotros miremos pequeña esa estrella, quiere decir que realmente es pequeña. No, es grande. Obviamente, cuando tenemos los medios para poder, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, la luna. La vemos tan pequeñita de acá de la Tierra, pero no quiere decir que ese sea su tamaño, sino realmente es su tamaño grande. Pero no porque lo veamos es así, ¿sí? Entonces, constancia de forma, tendencia a ver un objeto de la misma forma sin importar desde qué ángulo se vea. Constancia de color, inclinación a percibir que los objetos familiares conservan un color a pesar de los cambios en la información sensorial. Entonces, depende de la experiencia y de la memoria. Básicamente, le decía que la situación de la gestal, pues es únicamente la percepción del aquí y el ahora, ¿sí? Es hacer consciente de que esa estrella, que la luna, no es de ese tamaño, sino es un tamaño bastante grande. Ok, básicamente, chicos, hasta acá lo que es nuestro tema para que pues vayamos teniendo esta importante información. Vamos a conectar la cámara, solo que se desconectó, para que tengamos ahí pues presente esta información bastante puntual, ya que pues se hace necesario que vayamos entendiendo cómo es que va funcionando nuestro organismo, cómo es que funciona estos aspectos bastante importantes, bastante interesantes, ¿verdad? Para poder ir avanzando en cuanto al conocimiento. Y ya les dejo ahorita el tiempo para que podamos ver si hay algunas dudas por ahí para que usted pues, las pueda exteriorizar. Entonces vamos en orden y pues tomamos asistencia de una vez. Areli García, ¿alguna inquietud que tengas por ahí? ¿Sí, No, Areli? profe. Ah, ok, perfecto. Vamos con Vilma Julieta, ¿alguna inquietud?
No, profe. Ok, gracias. Vamos con... Ok, ahí estamos. Vamos con Edgar Gómez. ¿Alguna pregunta? Edgar, ¿estamos por ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Ok, Edison Pascual, No, profe. Juan, perdón, Jan Cruz Castillo, No, profe. Catherine Cobón, No, profe. Tairi. No, profe. Ok, entonces chicos, ya saben, le voy a indicar para poder ver lo de su tarea. ¿Tienen alguna inquietud ahí con su tarea? ¿O estamos claros? Le voy a repasar. Tenemos que hacer en en todos los temas, pues su resumen, ¿sí? Cada tema que veamos y cada tema que está en su agenda, pues debemos de hacer un resumen, ¿sí? Aparte es ya la tarea que se le indica ahí del tema. Entonces, ahorita le explico. Acá está su agenda, se la voy a proyectar para que usted la pueda recordar, ¿sí? Entonces, acá en su agenda se le plantea, ahorita la va a visualizar. Acá tenemos entonces adaptación sensorial, es el tema que estamos viendo ahorita. Aquí dice, entre otras instrucciones, aquí se lo resalté, copiar en su cuaderno el resumen de la clase, un tiempo aproximado de 10 minutos. Es decir, usted puede ir juntamente en la clase e ir haciéndolo. Luego, en motivación intrínseca y extrínseca, hay que hacer su resumen también, hay que hacer un resumen. Luego de su resumen, un mapa iconográfico. Le quiero explicar esto de mapa iconográfico. El mapa iconográfico que usted tiene que hacer ahí es con imágenes. Coloca una fotografía suya en el centro, coloca una fotografía suya en el centro. Un mapa iconográfico es de imágenes nada más, no lleva texto, ¿sí? Coloca su imagen, que es decir, su fotografía en el centro, usted en el centro, y luego, como ya sabe que hay motivación intrínseca y extrínseca, que es esa energía que usted le motiva a hacer de manera personal o de manera de premio, que le den un premio, que esa es la extrínseca, cuando me dan un premio por hacer algo, o voy tras ese premio para poder hacerlo y ganarlo, esa es la motivación extrínseca. Entonces me va a hacer, por el lado derecho, motivación intrínseca, es decir, todo lo que usted hace porque usted lo quiere hacer. Luego, la motivación extrínseca coloca gráficas, dibujos de lo que usted hace de manera interesada, ¿sí? De manera interesada y desinteresada. A eso es motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, eso es lo que les tenía que explicar en cuanto a mapa iconográfico. ¿Estamos ahí? Ok. Gracias, chicos. Nos vemos en una próxima clase. Cuídese, por favor, y haga sus tareas. Recuerde, tiene hasta el día lunes para enviarla, ¿sí? Hasta el día lunes tiene para enviarla, no se preocupe. Nos vemos. Feliz Gracias, tarde. profe. Feliz tarde. Hasta luego.